Vámonos con Diego Tamés y su cápsula de nuestra historia. En unos días festejamos un aniversario más del comienzo de la Revolución Mexicana y realmente nos detenemos muy pocas veces a pensar cuál fue el impacto de ese hecho histórico de México, tanto en el plano nacional como en el internacional. Cómo es que esta revolución, que fue una de las revoluciones más importantes de todo el siglo XX, incluso bueno, en sí del principio del siglo XX, y cómo es que esta Revolución Mexicana creó los derechos sociales. Generalmente también nos detenemos a saber más de los derechos humanos, incluso de los derechos culturales, pero no pensamos que México es el creador de los derechos sociales para el resto del mundo entero, e incluso esa misma Revolución Mexicana que crea estos derechos sirve de inspiración y de comienzo para la Revolución Rusa. Es decir, la Unión Soviética tiene un inicio, una aproximación al observar cómo es que, según los rusos, León Trotsky decía que los camaradas mexicanos habían levantado, ¿no?, en armas en contra de un gobierno tan tirano como el de Porfirio Díaz. Más allá también de ver ese hecho histórico en donde quitaron a un presidente tan tirano que gobernó 30 años en el poder, como siempre nos lo mencionan en la escuela. Porque si usted se detiene a pensar de 1910, que es cuando comienza la Revolución Mexicana, 1911, cuando firma Porfirio Díaz, ahora sí, su dimisión del poder, y parte ya a Europa al exilio, en donde además, entre otras cosas, es recibido con la espada de Napoleón Bonaparte y vivió 4 largos años allá en Europa viviendo como rey, ahora sí que paseándose por el viejo continente, por África y demás. En México seguían combatiendo hasta el año de 1920, en donde finalizó ese movimiento armado. Es que, como le comento, la real importancia de este hecho histórico es que se crean los derechos sociales. El reparto agrario, una educación gratuita, laica para todas las personas, e incluso por ahí la salubridad. México goza de este derecho que, si bien es cierto, en algunas otras ocasiones atacamos mucho al sector salud, pues México es uno de esos países que gracias a la Revolución Mexicana tenemos acceso a tener esta seguridad social en torno al ámbito de la salud. En la Revolución Mexicana, México también se vio un tanto involucrado, o un guiño que le hace el Imperio Alemán hacia México. México no participa en la Primera Guerra Mundial porque México estaba peleando su revolución como tal. Mientras se daba la Primera Guerra Mundial, en México estaba peleando la Revolución Mexicana. Un par de guiños que por ahí el Imperio Alemán se acercó hacia México fue que cuando quitaron a Victoriano Huerta del poder y se va hacia Barcelona, en España, se acercan los alemanes y lo invitan a que se tome de cuenta nueva por ahí el poder. Le dicen, ¿sabes qué? Si te unes, haces, ¿no? Porque inminentemente sabían que Estados Unidos iba a entrar a la guerra. Entonces querían hacer ese pacto, pero por ahí los descubre el gobierno de la Gran Bretaña, y más adelante en 1917 con el telegrama en donde también los alemanes invitan a México a que se alíe este hecho, ¿no?, este conflicto con los Estados Unidos, y a cambio de eso le prometía devolverles Nuevo México, Texas y Arizona. Pues en sí no se dio. La Revolución Mexicana, que hace un antes y un después, no solo en México, sino en el resto del mundo. Mi nombre es Diego Tamés. Nos vemos hasta la próxima. Chao.